Conocemos una canción que hemos cantado muchas veces, que es Sublime Gracia. Todos hemos cantado Sublime Gracia, y una canción cantada en todos los idiomas, en todas las iglesias. Mucha gente, incluso como Elvis Presley, graba un disco donde él canta, su mamá era bautista, así que él le graba una serie de himnos, y está también Sublime Gracia. Mucha gente canta esta canción, todo el mundo la canta, porque es una canción muy bonita, porque tiene una historia bien triste, que es de John Newton. Ese tipo que es un hombre que es un marinero impío, blasfemo, que su trabajo es comerciar negros, esclavos. Tomaba gente de África, los llevaba y esclavizaba a ellos. ¿Cómo se esclavizaba en ese momento? Lo terrible, la esclavitud es algo terrible, donde mucha de la gente que él tomaba se moría en el camino, por hambre, por maltrato, por fatigas. Así que era un hombre bien duro, que no le importaba nada de eso. Pero él empezaba a escuchar que algunos africanos cantaban ciertas canciones que él no tenía idea de lo que estaban cantando, pero había un ritmo en su cabeza que empezaba a dar vuelta. Hasta que un día, en una tormenta tan grande en el barco, él clama al Señor pidiendo su bendición. Él cambia su vida, él comienza su conversión espiritual, hasta el punto es John Newton que llega a ser pastor de la iglesia anglicana en Inglaterra. Él fue ordenado como pastor, es un hombre que entrega su vida a Jesucristo y escribe este himno. Para hacer una como anécdota o como para dar el contexto de su sermón de Año Nuevo, él escribe este himno y él habla acerca de la sublime gracia. Sobre todo porque él tenía un problema que también tuvo Lutero. ¿Cómo puede ser que la salvación sea gratis? ¿Cómo puede ser que yo no tenga nada que hacer para recibir esa salvación? Nosotros tenemos un dicho: nada es gratis en esta tierra. Así que para John Newton era terrible pensar que su salvación fue un acto gracioso de Dios, que fue gratis, que no tiene que hacer nada. Es por eso que él escribe este himno. Un himno que para los músicos puede ser un dato interesante, se puede tocar solamente con las teclas negras del piano. Él hizo la música pensando de esa forma, en que tú puedas tocar solamente con las teclas negras, recordando que él fue un traficante de negros. Esa es la idea que él hace eso. Este hombre no comprende por qué la salvación es gratis. Y creo que todos nosotros muchas veces también caemos en esta idea de que no entendemos por cómo puede ser que la salvación de mi vida fuera un acto de Dios gratis. Pero también hay mucha gente, por otro lado, que llega a lo que se llama, o que la teología ha denominado como el hipercalvinismo, que es la idea de que como soy salvo por gracia, y como ya Cristo murió por mí y pagó mi pecado, yo puedo vivir como yo quiero, porque ya soy salvo. Si llegas a estar en ese lugar, quiere decir que no has conocido la salvación y que no vives el Evangelio. Porque quien vive el Evangelio no vive como si nada le importara, vive en la clara conciencia de que ha sido redimido y perdonado por el Señor, y eso lo hace vivir una vida de gratitud a Dios. Así que entender la salvación por gracia es maravilloso, porque la gracia te lleva a comprender y a entender todo el ámbito de tu vida, a cómo hoy día vives. El apóstol Pablo escribe esta carta más o menos en el 62, 64, uno nunca sabe muy bien cuándo la escribió, pero sí se sabe que la escribe antes de morir, poco antes de morir. Y en este contexto, Pablo le va a escribir a Tito, a este pastor joven, cómo vivir la fe, cómo vivir la gracia. Este acto maravilloso y gratuito, ¿cómo vivirlo? ¿Qué significa para ti y para mí la gracia? Ve el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Creo que nosotros tenemos que pensar cuál es nuestro gran problema. Hoy día sería muy fácil en Chile decir el gran problema de la sociedad perdón, tiene que ver con la justicia social, con las desigualdades económicas, con la represión, si alguien quiere, con todo lo que ya estamos viendo de estallido social, con todas sus consecuencias. Y podríamos pensar que ahí está el problema. Que sacando a los políticos corruptos y poniendo nuevos políticos, se acaba el problema. O sacando cierto sistema económico, poniendo otro sistema económico, se acaba el problema. Pero sería muy fácil. Y estaríamos descubriendo una cosa fundamental. Es que el problema del hombre es su pecado. El problema es la corrupción de su vida. El problema no es quién está o quién no está. El problema es que quien está es corrupto porque su vida es corrupción, porque su vida es pecado. El gran problema entonces del hombre tiene que ver con el pecado. El gran problema tuyo y mío tiene que ver con el pecado. Y a veces como que lo pasamos por alto. Como que pareciera algo tan normal. Somos salvos, no importa. Y olvidamos algo maravilloso que el Señor hizo con nosotros. El apóstol Pablo dice en Efesios, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos muertos. Quizás olvidamos eso. Para los que hemos nacido en la iglesia, como que nos cuesta a veces situarnos. Porque toda la vida fuimos a la iglesia. Siempre fui a la iglesia. Yo nací en la iglesia, fui a caminar en la iglesia. Siempre fui a los campamentos de niños. Mi mamá hoy día está en un campamento de señoras en el lugar donde se reúnen. Siempre estuvimos en ese contexto. Así como que olvido que tengo que entender que en un momento estaba muerto. Por más que iba a la iglesia. Iba a la iglesia todos los domingos, estaba ahí. Pero estaba muerto porque no conocía a mi Salvador. A nosotros se nos olvida que estábamos muertos. Se nos olvida lo perdido, se nos olvida los pecadores que somos. Y venimos como que si nada pasa. Y nos olvidamos de la gracia salvadora. Nos olvidamos de que Dios nos salvó. Por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Si nuestra gran dificultad ha sido siempre el pecado, Cristo ha venido a salvarnos. Él sí vino a darnos vida. Y no podemos olvidar eso. No podemos hacer como que si eso no pasara. Es triste cuando vemos cómo la iglesia se acostumbra. Se acostumbra, y a lo mejor tú y yo nos hemos acostumbrado muchas veces a ser cristianos de iglesia, que vamos todos los domingos. Damos gracias a Dios porque tenemos pan para comer, porque tenemos ropa que vestirnos, pero nos olvidamos que lo mayor que Dios ha hecho con nosotros es darnos vida. Nos olvidamos que lo más hermoso que tú tienes es tu Salvador. Que lo más lindo que nosotros podemos abrazar es decir, soy hijo de Dios. Cristo vino para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Porque no podíamos mirar. Porque estaban nuestros ojos velados. Porque lo que buscábamos era de continuo el mal. Y siempre buscamos del mal. Pero Dios vino y dijo, no. Tú eres mi hijo. La sangre de Cristo cubrió tu pecado. Tú eres hijo mío. Cuando comprendemos realmente eso, entonces nuestra motivación para predicar cambia. Ya no predicamos para que una iglesia se llene. Ya no predicamos para estar mejores que otros. Predicamos por gratitud. Predicamos por necesidad. Queremos contar a todo el mundo eso. El apóstol Pablo en Romanos 10 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Me gusta mucho eso de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Porque está diciendo que lo lindo, lo hermoso que tú tienes en tu vida es que tú puedes predicar el evangelio a toda criatura. Lo más hermoso que tú tienes es poder decir, ¿saben qué? Cristo es nuestro Señor.
Porque la gente necesita eso. Porque lo que tú necesitabas era conocer a tu Salvador. Y lo conociste. Él se fue a ti, Él se acercó a ti, Él cambió tu vida. Ahora lo que tú tienes que hacer es decirle a otros que también eso es maravilloso. Charles Spurgeon decía, es como cuando un mendigo dice a otro mendigo dónde encontrar el pan. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Predicar, porque es hermoso. Predicar, anunciar la paz. Lo que este mundo necesita es eso. Y no podemos ser quitarnos del balcón. Sentarnos en un balcón, mirar cómo la gente se va cayendo, mirar cómo la gente vive sin ninguna intención de Dios, cómo viven, cómo quieren vivir su vida, y nos sentamos y decimos, mira, pobre de ellos. Qué triste la vida de ellos. Qué lamentable ellos. Yo soy bien, estoy tranquilo. Sentado en mi balcón, tomando una Coca-Cola helada, sin ningún problema, viendo cómo la gente se va al infierno. Es cierto, tú no salvas a nadie, hermano, es cierto. Tú y yo no vamos a salvar a nadie, a ninguna persona. Pero tenemos la obligación de que si hemos conocido la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que predicar esa gracia. Tenemos que predicar esa gracia a cualquier persona. No se puede discriminar eso. El mismo Pablo en Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es triste que este texto ha sido mal interpretado muchas veces, y es un texto sobre todo muy usado para defender el pastorado femenino, cosa que no tiene nada que ver con el pastorado. Este texto habla acerca de que cuando tú predicas, ya no hay ninguna cosa social, no hay cosa económica, no hay raza, no hay nada. Somos solamente uno. Somos un solo pueblo. Hoy día, en el mundo, se están juntando muchas iglesias a predicar el Evangelio. Otras no, pero muchas sí. Y somos un solo cuerpo. Y usted puede estar predicando en coreano, en una tribu, en África, en cualquier idioma, están predicando acerca del Evangelio de Cristo. Somos un solo pueblo. Y cuando estemos en el cielo, hablaremos la misma lengua, el mismo idioma, seremos el mismo pueblo. Así que cuando tú predicas, tienes que predicar a cualquier persona. Una cosa interesante de la Escritura, tiene mil cosas interesantes, pero una cosa que a mí me gusta mucho es que cuando tú lees la Escritura y cuando tú lees a los hombres que salen en la Biblia, no son gente perfecta. Cuando yo sigo mucho y tengo una lectura acerca de los que se llaman padres del desierto, que son curas o cristianos, no son ni curas, son cristianos, que se apartaban al desierto y ahí escribían ciertas cosas, lloraban. Hay cosas bien interesantes con ellos, cosas que no estoy de acuerdo para nada, sobre todo el hecho de estar apartado y no estar siendo agente de impacto sobre la sociedad. Y además que lo que no me gusta es que este día de perfección. Y si tú ves en la Biblia, Abraham, ¿quién era? El padre de la fe, pero un mentiroso. Él vivía mintiendo. Y mintió 2 veces con su esposa. ¿Quién era Jacob? Un tramposo. Rahab, prostituta. Moisés, un homicida. Pedro, un traicionero. Pablo persiguió a la iglesia. Esos hombres son los grandes hombres de la fe. Son los grandes hombres de la fe, son ellos. En la genealogía de Jesús, Rahab, una mujer y más encima prostituta. Desde ahí viene nuestro Mesías. Porque no tiene que ver con la perfección. Tiene que ver con hombres y mujeres rendidos al Señor. Predica el Evangelio. Habla acerca de la gracia salvadora. Porque para eso fuiste enviado. Y son hermosos los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Ve el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando hablamos acerca de gracia, aparte de entender que es una gracia salvadora, también es una gracia que nos capacita. Somos capacitados para vivir el Evangelio. Sería muy difícil y muy triste ser creyente, que Dios te dijera, eres creyente, Dios te ha salvado, eres mi hijo, ahora tú te las arreglas. La masonería tiene una idea de gran arquitecto. Y el gran arquitecto del universo lo que hace es que, o en el contexto de ellos, es tomar al mundo, darle cuerda al mundo y dejarlo.
y que el mundo comienza a girar y hacer lo que tiene que hacer. Por eso es que el gran arquitecto va creando mundos por todos lados, a los que solamente les va dando cuerda y dejando que eso pase. Si eso fuera así, entonces pasaría lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, que nos soltaría y cada uno haría la barbaridad que él hace en su corazón. Estaríamos todos perdidos. Pero él dice que nos capacita. La gracia salvadora de Jesucristo nos capacita para poder vivir el Evangelio. En Deuteronomio 6 está lo que se conoce como el Shema Israel. Y ahí está lo que el Señor habla acerca de que el judío tiene que, o el pueblo tiene que tomar la palabra de Dios, ponerla en su frente, atarla en su mano. Eso usted lo puede ver hoy día todavía en el mundo judío, todavía hace eso. Y en ese contexto, pero el versículo anterior dice, en el 1 y el 2 dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obras en la tierra a la cual vosotros pasáis a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y de ahí viene el Shema, que es, oye Israel, Jehová Dios uno es. Pero lo que me llama la atención es que dice que el texto es que todos los días de tu vida serán prolongados cuando tú cumples la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que si tú vives según Dios vas a vivir más años. No es eso. Es que si tú cumples la voluntad de Dios vas a poder vivir los años correctamente. Vas a poder vivir los años según la voluntad del Padre. Serán prolongados porque serán días buenos. No serán días perfectos, serán días buenos porque estás cumpliendo la voluntad del Padre. Somos capacitados para poder vivir el Evangelio correctamente. Es por eso que es tan importante congregarse, es por eso es tan importante leer la palabra, porque un pueblo que no está capacitado, que no está leyendo la Escritura, que no está orando, ese pueblo será un pueblo que será llevado a cualquier falsa doctrina sin ningún problema y vivirá en esa iglesia sin ningún problema y no vivirá el Evangelio correctamente. Lo que hoy día vemos es eso. Un falso evangelio. Un evangelio que no es real, que no te lleva a entender tu pecado, que no te lleva a glorificar eso en todo lo que tiene que hacer. El mismo apóstol Pablo dice en Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso hay que sacarlo de nuestras vidas. Pero ¿cómo hacerlo? Imagínate si Dios nos dejara todo eso a nuestros propios deseos, hace morir lo terrenal, y no te capacitara, y no te ayudara. Sería terrible porque no lo podríamos hacer. No lo podría hacer. Yo no podría hacer eso. Yo no puedo renunciar por mí solo al pecado porque no estoy capacitado para eso. Dios me capacita para eso. Es Dios que pone el deseo en mí de no hacer esas cosas. Es Dios que pone en ti, en tu corazón, el deseo ferviente de odiar la idolatría. Un pastor decía, mata el pecado o el pecado te va a matar a ti. Es por eso que el apóstol Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Interesante eso, es que luchar contra el pecado tiene una sola solución maravillosa. Es arrodillarnos y confesar nuestros pecados. Pero eso tan sencillo que suena, tan simple que es lo más difícil del mundo. Porque arrodillarme y reconocer que soy pecador, reconocer que yo he pecado frente a Dios, que yo soy malo, que yo necesito del Señor, es lo más difícil que hay. Porque soy un cobarde orgulloso que no quiero reconocer mi pecado. Todos los que son casados saben una discusión que siempre hay en los matrimonios. Tú siempre discutes con tu pareja. Y cuando sabes que te equivocaste, tú vas donde ella o donde él, que ahí siempre somos nosotros los que vamos, porque siempre es culpa nuestra, y pedimos perdón. O escuchamos, oye, perdona lo que hice,
y vi una frase que mata toda la discusión desde mi punto de vista, que dice, yo la embarré, lo hice mal, pero. Y ahí el pero creo que embarra toda la discusión. Porque en el pero está la culpa mía. Y ahí se me acabó la discusión, mejor no discuto más. Nosotros hacemos eso. Siempre justificamos nuestro pecado. Todos justificamos nuestro pecado. ¿Quién no hace eso? ¿Quién no va donde Dios? Y es así de fuerte que vamos donde Dios, pecamos, pero Señor, mira. Y le justificamos nuestro pecado a Dios. Al Santo de Israel le decimos, Señor, pero. Cuando el sumo sacerdote se tenía que vestir, él tenía que usar como una especie de cintillo en su frente. Y en Éxodo 28 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Que tiene varias excepciones. Y una de las cosas es decir que está apartado y que está exclusivamente dedicado a Dios. Tú y yo tenemos ese sello en nuestra frente. No está escrito. No está en oro, entonces tú no llevas un cintillo de oro ahí. Pero cuando hemos sido llamados por el Señor, tenemos esto. Santidad a Jehová. Eso significa, ha sido apartado para Dios. Exclusivamente para Dios. Dios no comparte. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte a sus hijos. Son de Él. Y son para Él. Para que lo glorifiquen a Él. Suena hasta decir, tú dices, pero ¿cómo tan vanidoso Dios? No. Es de Él. Todos de Él. Él puede hacer lo que Él quiere. La Biblia nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él se la gloria y no a nosotros. El pastor Wright decía, la santidad es un hábito de ser una mente con Dios, odiando lo que Él odia, amando lo que Él ama, y midiendo todas las cosas del mundo por los estándares de la palabra. ¿Odias lo que Dios odia? ¿Amas lo que Dios ama? ¿Tu forma de medir las cosas cómo es? ¿Es lo que a ti te gusta, lo que te conviene, o según la palabra? Si no lees la Escritura, probablemente tú midas toda tu vida sobre lo que a ti te parece correcto. Si lees la Escritura, entonces ella debe ser la única regla de fe y conducta. Y son sus parámetros y no los tuyos los que deben dirigir tu vida. Por último, ve al versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia es esperanzadora. Trae esperanza a nuestras vidas. Creo que una de las cosas malas que nosotros hemos tenido por mucho tiempo es que ante las reacciones de un mundo evangélico que ha sacado la Escritura del medio, hemos olvidado que nuestra esperanza está en la segunda venida. Está la idea de como que la segunda venida es solamente una idea de iglesias neopentecostales, carismáticos. Había un pastor en los 90, 80 y 90 muy fuerte, que se llamaba Salvador Pino. Salvador Pino fue candidato a presidente. Cuando fue elegido Frei, él fue candidato a presidente como evangélico. Obviamente, como buen evangélico, no consiguió ningún voto, los evangélicos nunca votaron por él. Pero él tenía un cassette, ¿ya? Los más jóvenes no saben lo que es eso, pero había un cassette. Y en el cassette decía que él fue al infierno. El cassette era grito y plata. Todo el mundo escuchaba ese cassette. Porque realmente era como radioteatro. Esto es más antiguo. Que era como... Yo no lo viví esto, yo sé que existe un radioteatro, ¿ya? Yo no lo viví. Que era escuchar toda una actuación de cómo se iba al infierno. Yo me juntaba con mis primos y lo escuchábamos, obviamente con la luz apagada para que nos diera más miedo. Y era terrible, era para no dormir. Y eso era lo que Salvador Pino enseñaba. Pero lo que enseñaba era la condenación, el dolor del infierno. Enseñamos muchas veces desde lo malo, cuando nuestra esperanza está en la venida de Jesucristo. Que eso es hermoso para nosotros. Sin duda que para muchos la venida de Jesucristo es condenatoria, así que va a ir al infierno. Y debe haber dolor en nosotros por eso. Pero antes de alegría
porque Cristo viene por nosotros. Lutero decía, rescata a los tuyos mediante tu retorno glorioso. Señor, ven pronto. Mismo Jesús en Mateo dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Este texto me gusta de dos partes. Primero, que viene el Hijo de Dios, vendrá Cristo, de una forma maravillosa. La segunda parte no me gusta tanto cuando dice, entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Porque imagínense si tuviéramos que pagar cada uno de nuestros pecados. Sería terrible. No hay purgatorio que nos aguante. Pero Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó por todo tu pecado, por toda tu maldad. Así que tu esperanza, tu alegría, tiene que estar en que Cristo viene por su iglesia. Hay una esperanza para el pueblo cristiano. No es un mejor modelo económico. No es un fin de las dificultades. Es lo maravilloso de saber y entender de que tenemos nuestra identidad y como pueblo la identidad en el cielo. Calvino decía que el Evangelio, aquel que entiende el concepto de Evangelio, está acostumbrado a meditar de continuo en la resurrección bienaventurada. Creo que nosotros no pensamos en eso. Pensamos en qué voy a comer mañana. Pensamos en cómo voy a vestir. Y no pensamos todos los días en que Cristo vendrá. Tú no sabes cuándo Jesús viene. Nadie sabe cuándo Jesús viene. ¿Qué pasaría si viniera hoy día Jesús? Y tú pensando en otras cosas. Y no deseando de que venga por fin. El apóstol Juan en Apocalipsis nos describe algo maravilloso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La visión maravillosa que tiene Juan. La venida del reino. Hermanos, pero no queramos que venga para que no haya más dolor, para que no haya más llanto. Que Jesús venga porque es nuestro Salvador. Que Jesús venga porque es mi Señor. Que Jesús venga porque necesito más de Él. Que venga porque quiero vivir eternamente con Él. Quiero morar todos mis días con Él. Como dice el Salmo, es mejor estar un día cerca de tu casa que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar contigo. Eso es lo que yo tengo que desear. Estar con mi Padre, estar con mi Señor, con mi Dios, con aquel que dio a su Hijo. Cuando Pablo escribe esto, está pronto a morir. Cuando Pablo escribe esto, hay muchos hermanos que ya están muriendo. Ya todos ellos les dicen, ¿saben qué? Quédense tranquilos, que hay una esperanza mayor. La resurrección de Jesucristo. Hay una esperanza para ti. Que Él viene y se manifestará en toda su gloria. Y seremos uno con Él. La gracia es maravillosa. No digas solo gracias porque sí. Entiende lo maravilloso que es ser salvo. Qué hermoso es ser salvo y qué precioso es poder predicar la salvación por gracia. Qué hermoso es poder decir no al pecado, porque hemos sido capacitados por el Señor. Y qué hermoso es saber de que Cristo vendrá por su iglesia. No hay mayor esperanza para el pueblo de Dios que estar con Él para siempre. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oremos.